¿Qué tal? Soy Juan Diego Villegas, director científico de ALGIA, la unidad de laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico en la ciudad de Pereira, Colombia. Quiero agradecerles su compañía e invitarlos a esta presentación acerca de hemorragia uterina anormal y los momentos de oportunidad para el diagnóstico y la adecuada aproximación terapéutica. Comencemos con algunas generalidades. La hemorragia uterina anormal constituye una gran variedad de síntomas que incluyen el sangrado vaginal cíclico, intermenstrual o aleatorio, que genera disrupción en los roles cotidianos de la mujer, incluidos los roles sociales, físicos y emocionales, y un gran efecto negativo sobre la calidad de vida y la productividad. 30 a 35% de las mujeres tienen esta condición y es mucho más frecuente en las adolescentes y en la cuarta y quinta década de la vida. 30% de las mujeres se verán afectadas en algún momento de su vida por la hemorragia uterina normal y desafortunadamente menos de la mitad buscarán atención médica porque consideran que esta es una condición normal. Una de las más grandes consecuencias que tiene la hemorragia uterina normal es la anemia secundaria, que no solamente aumenta la morbimortalidad obstétrica, sino que tiene efectos negativos durante la vida reproductiva. Desafortunadamente, en la hemorragia uterina anormal hay una gran variedad en la nomenclatura y diferentes definiciones que dificultan el abordaje integral de estas pacientes. Por esta razón, desde el año 2011, el Comité de Desórdenes Menstruales de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia adoptó un sistema dual que se revisa periódicamente, que incluye el primer sistema o sistema de nomenclatura y el segundo sistema o sistema de clasificación de las causas, que fue revisado por última vez en el año 2018. Es muy importante diferenciar entre el sangrado uterino no obstétrico agudo y el sangrado uterino no obstétrico crónico. Mientras el agudo es un episodio de sangrado anormal que es suficientemente severo como para requerir una intervención o prevenir la pérdida sanguínea excesiva, el sangrado crónico es el que lleva más de 6 meses y que es anormal no solamente en duración, sino también en volumen, frecuencia y regularidad. Empecemos ahora con el primer sistema o el sistema de nomenclatura. Desde su publicación en el 2011, FIGO recomendó abandonar términos como hemorragia uterina disfuncional, hipermenorrea, menometrorragia o polimenorragia, entre otros, no solo porque son confusos, sino porque no permiten una aproximación sindromática y etiológica adecuadas. Incluso, varias revistas indexadas ya no reciben manuscritos de sangrado uterino anormal que usen una clasificación distinta en terminología a la de Palm-Coin. La nomenclatura tiene 6 parámetros fundamentales. La frecuencia, que es normal entre 24 y 38 días y que ahora incluye a la amenorrea dentro de una alteración de la frecuencia. La duración, que es normal menor de 8 días. La regularidad, como una variación normal de entre 7 y 9 días. Se incluye ahora el término sangrado menstrual pesado como un síntoma y no como un diagnóstico, definido como la pérdida excesiva de sangre durante la menstruación y que interfiere con la calidad de vida de la mujer. El sangrado intermenstrual, que es el sangrado espontáneo, cíclico o aleatorio que ocurre entre los periodos menstruales, y el sangrado no programado asociado al consumo de estrógenos o de progesteronas. Ahora hablemos del sistema 2 o de clasificación de causas, que es el sistema Palm-Coin. El sistema Palm-Coin es un sistema básico de clasificación que divide las causas entre causas estructurales y no estructurales. Dentro de las estructurales están los pólipos, la adenomiosis, los leiomiomas y la malignidad y la hiperplasia, y entre los no estructurales las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, las causas endometriales, la iatrogenia y las no clasificadas en otra parte.
La actualización del 2018 del sistema Palmcoin incluyó los siguientes cambios. Para adenomiosis se redefinen los criterios ecográficos. Para leiomiomas, ahora el mioma tipo 3 está clasificado como submucoso y los miomas tipo 0 y tipo 7 se definen como los miomas que tienen un tallo menor al 10% del diámetro medio del mioma. Para coagulopatía ya no se incluye más el sangrado asociado al uso de medicamentos anticoagulantes. Para la disfunción ovulatoria no se incluyen ahora los medicamentos que interfieren con la ovulación y es necesario determinar de manera objetiva el estado ovulatorio. En la iatrogenia se incluyen ahora los medicamentos que interfieren con la ovulación y los medicamentos anticoagulantes. Y finalmente, el nombre de la categoría ha cambiado de aún no clasificada por no clasificada en otra parte y hay una discusión sobre la posibilidad de incluir el ismocele como una causa de hemorragia uterina anormal. Hablemos ahora de las causas estructurales y empecemos por los pólipos, que son una causa frecuente de sangrado uterino anormal. Son áreas focales de crecimiento estromal y glandular endometrial acelerado de etiología multifactorial, con un menor número de receptores de estrógeno y progesterona y una apoptosis inhibida que dependen del estado posmenopáusico y tiene una respuesta incierta al efecto hormonal. Desde hace ya algunos años se ha propuesto una nueva clasificación ecográfica de la adenomiosis, donde se dividen los hallazgos de la penetración endometrial a la capa miometrial en 8 grupos y que permite agrupar los hallazgos de manera objetiva para el diagnóstico de esta condición. Figo también propuso una subclasificación para los miomas uterinos. Los clasificó como miomas tipo 0 cuando son puramente pediculados dentro de la cavidad, tipo 1 con menos del 50% del mioma con componente intramural, tipo 2 con más del 50% del componente del mioma intramural, los tipo 3 que ahora también son submucosos y que son los que están en contacto con el endometrio pero son puramente intramurales, los tipo 4, que son intramurales sin estar en contacto ni con la línea endometrial ni con la serosa. Los tipo 5, que son subserosos con más del 50% intramural. Tipo 6, subserosos con menos del 50% intramural. Los tipo 7, o miomas subserosos pediculados. Y los tipos 8, que son los miomas que están por fuera del cuerpo uterino, por ejemplo, los miomas cervicales, parasíticos o intraperitoneales. Y finalmente, se describen los miomas que están en contacto tanto con la línea endometrial como con la línea serosa y que se llaman miomas híbridos o 2,5. Recuerden que cuando se habla de sangrado uterino normal y malignidad, no solamente se habla del cáncer de endometrio, sino que también hay que descartar otras neoplasias ginecológicas que pueden causar sangrado, como por ejemplo el cáncer de cervix, los leiomiosarcomas o algunos tipos de cáncer ovárico, y que cuando se comprueban las condiciones malignas o premalignas, el estudio y clasificación debe basarse en los sistemas específicos que ya están publicados para cada condición. Recuerden también que la clasificación de la hiperplasia endometrial cambió y ahora se divide en hiperplasia benigna o no atípica e hiperplasia endometrial atípica o neoplasia endometrial intraepitelial o carcinoma bien diferenciado. Hablemos ahora de las causas no estructurales y dentro de ellas los trastornos sistémicos de la hemostasia, que es una causa muy frecuente de hemorragia uterina anormal. Hasta el 20% de las mujeres con hemorragia uterina anormal tienen trastornos relacionados con la coagulación. El más frecuente de ellos es la enfermedad de von Willebrand, que ocurre en el 1% de la población abierta y entre el 10 y el 15% de las pacientes con hemorragia uterina anormal. Y después de esta están los defectos heredados de la función plaquetaria, las mujeres portadoras de la hemofilia, las deficiencias del factor 5, 7, 10 y 11 y otras como por ejemplo las usuarias de medicación que afectan la coagulación, que como les dije ahora se clasifican dentro de la categoría de iatrogénicas.
Siempre es importante sospechar los trastornos sistémicos de la hemostasia a través de una historia clínica estructurada y de la aplicación de un cuestionario adecuado que puede tener una sensibilidad de hasta el 90% para la detección de coagulopatías. Este es un cuestionario muy sencillo que incluye fundamentalmente tres preguntas. Si la paciente tiene sangrado menstrual abundante desde la menarquia, si tiene uno de los siguientes hallazgos, hemorragia posparto, sangrado después de la cirugía o sangrado asociado a los trabajos dentales, y dos o más de los siguientes, equimosis una o dos veces por mes, epistaxis una o dos veces por mes, sangrado frecuente en las encías o historia familiar de síntomas de sangrado. En las pacientes en las que el cuestionario estructurado hace sospechar la presencia de un trastorno de coagulación, se recomiendan los siguientes paraclínicos: toma de cuadro hemático completo con recuento de plaquetas, tiempos de coagulación, fibrinógeno, tiempo de trombina, estudios específicos para la enfermedad de von Willebrand, incluido el antígeno de von Willebrand, la ristocetina y el factor 8, y la evaluación por medicina interna o por hematología para continuar el estudio e iniciar el tratamiento adecuado. Estos son los momentos de oportunidad que debemos aprovechar para sospechar problemas de coagulación en la mujer. En la consulta médica general, en la consulta médica de ginecología, en la consulta de adolescente, en la consulta preconcepcional y en la asesoría de anticoncepción. Recuerde que el sangrado uterino anormal desde la menarquia es el primer signo de una posible coagulopatía y hasta el 40% de estas pacientes pueden terminar teniendo un trastorno hemorrágico subyacente. La más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, que tiene una incidencia que varía entre el 10 y el 35% dependiendo del país en estudio. La enfermedad de von Willebrand en la adolescencia puede ser del tipo 1, que es la más frecuente, que es la deficiencia cuantitativa parcial del factor de von Willebrand. En la tipo 2, que es el defecto cualitativo del factor, o la tipo 3, que es la deficiencia prácticamente completa del factor de von Willebrand y que es la menos frecuente. O, eventualmente, las pacientes pueden tener otros trastornos hemorrágicos como la disfunción plaquetaria o las deficiencias del factor 10 y 11. En las adolescentes, cuando hay sangrado uterino anormal, la prevalencia de enfermedad de von Willebrand varía entre el 32 y el 100%, de la disfunción plaquetaria entre el 51 y el 98% y la deficiencia de otros factores entre el 35 y el 70%. En general, se acepta que los médicos no estamos adecuadamente familiarizados con la prevalencia de estos trastornos y por lo tanto el trastorno se demora en diagnosticarse y eso genera una afectación futura en la salud de estas pacientes. Por lo tanto, en las pacientes adolescentes con sangrado uterino normal es importante aplicar este cuestionario estructurado modificado, que incluye preguntar por menstruación de más de 7 días o sensación de inundación o chorro a través de la toalla o el tampón en 2 horas, antecedentes de anemia, la historia familiar de los trastornos de coagulación o la historia de un trastorno de sangrado después de cualquier desafío hemostático, por ejemplo, una cirugía o una extracción de pieza dentaria. Entonces, si en una adolescente hay sospecha de coagulopatía, es importante descartar la enfermedad de von Willebrand. Recuerden que la medición sérica de los factores de coagulación no son un buen predictor de hemorragia porque algunas de estas pacientes pueden persistir sintomáticas inclusive con los niveles normales de factores de coagulación y que algunos trastornos menos frecuentes como los trastornos de hiperfibrinolisis es posible que sea necesario de evaluarlos dependiendo de si la característica del sangrado genera alta sospecha. En la consulta de anticoncepción hay momentos de oportunidad para sospechar problemas de coagulación, especialmente en las mujeres adolescentes o muy jóvenes y en pacientes con sangrado menstrual abundante, y hay que aplicar el interrogatorio estructurado para coagulopatías y, si es positiva, empezar el estudio y derivarlas donde el especialista. Entonces, la consulta de ginecología es un momento fundamental en la aproximación de estas pacientes porque es la puerta de entrada. Los ginecólogos tenemos amplio conocimiento de las condiciones generales de la salud femenina, hacemos prevención y promoción y además tenemos la posibilidad de encaminar los diferentes motivos de consulta y ofrecer manejo médico o quirúrgico dependiendo de las características propias de cada paciente. Cuando estudiamos el estado ovulatorio,
Recuerden que las pacientes que tienen menstruación cíclica predecible cada 24 o 38 días suelen tener ciclos ovulatorios y que el sangrado asociado con trastornos ovulatorios suele ser irregular en cuanto a tiempo y a flujo, asociado a unos episodios de amenorrea. Estas pacientes pueden requerir estudio hormonal y a pesar de que la biopsia de endometrio no está siempre indicado en el estudio de los estados ovulatorios, en algunos casos el fechado endometrial puede ser útil. Recuerden que cuando el sangrado normal es predecible y cíclico y no hay otras causas definidas, estas pacientes pueden tener una causa endometrial del sangrado. Y estos fundamentalmente son los desórdenes de los mecanismos de regulación normal del endometrio con deficiencias locales de la producción de vasoconstructores o defectos en la reparación endometrial. Las causas iatrogénicas fundamentalmente son las asociadas al uso de los medicamentos y como yo les dije, en este momento ya están incluidas ahí las pacientes que reciben anticoagulantes o medicamentos que modifican la ovulación y que probablemente el ISMOCEL va a estar también incluida dentro de esta categoría. Entonces, hablemos ahora del enfoque terapéutico. Y el enfoque global debe basarse inicialmente en el estado menopáusico de la paciente y descartar las causas obstétricas de sangrado y después realizar una historia clínica estructurada donde se incorpore el primer sistema de nomenclatura y el segundo sistema o sistema de Palm-Coin. Después de eso hay que definir adecuadamente el patrón menstrual, realizar un examen general y tacto vaginal, algunas pruebas específicas de laboratorio, las imágenes adecuadas y en las pacientes que tienen indicación una biopsia de endometrio. La ecografía transvaginal es el estudio de primera línea para el diagnóstico de la estructura de la cavidad endometrial y del miometrio. Permite diagnosticar pólipos, miomas o alteraciones de las estructuras endo y miometriales, las características de las lesiones y si éstas están en contacto o no con la línea endometrial. Y dependiendo de estos hallazgos, podemos decidir imágenes más específicas como la histerosonografía o la resonancia magnética y en algunos casos complementarlos con pruebas diagnósticas de mayor complejidad como por ejemplo la histeroscopia. La biopsia de endometrio para la evaluación endometrial no está indicada en todas las pacientes y este método diagnóstico debe balancearse según varios factores como la edad, los factores personales y familiares de riesgo, los hallazgos específicos de las imágenes o de la ecografía transvaginal o la histerosonografía y hay varias formas de tomar las muestras, pero siempre debe asegurarse que la cantidad de material sea suficiente y adecuado y que idealmente la toma no sea ciega, sino guiada, por ejemplo, por histeroscopia. Estas son las indicaciones de biopsia de endometrio según el estado menopáusico de las pacientes. En las pacientes premenopáusicas está indicada la toma de la muestra en pacientes de más de 40 años que tengan factores de riesgo para cáncer de endometrio como obesidad, diabetes, nuliparidad, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico o síndrome de Lynch, pacientes en las que ha habido falla en el manejo médico, que tienen sangrado intermenstrual, las pacientes con alteraciones ecográficas de la cavidad o del grosor endometrial y pacientes que tienen menstruaciones infrecuentes sugestivas de ciclos anovulatorios. Para las pacientes posmenopáusicas, la indicación de la toma de biopsia de endometrio está en las pacientes que tienen un grosor endometrial ecográfico de más de 4 milímetros, las que tienen sospecha de lesión focal o las usuarias de tamoxifina que tienen sangrado, pero algunas escuelas recomiendan que todas las pacientes con sangrado posmenopáusico deberían tener una biopsia de endometrio. Ahora hablemos del manejo médico en las pacientes con sangrado agudo. El estudio debe basarse, igual que en las pacientes que tienen sangrado crónico, en el esquema de Palm-Coin y la decisión del tratamiento depende de múltiples factores. Si la paciente tiene estabilidad hemodinámica, si ya tiene causas sospechadas, si tiene intención de paridad en el futuro, cuáles son sus comorbilidades y el manejo clínico depende fundamentalmente de las condiciones agudas. Y los objetivos del tratamiento son fundamentalmente el control del sangrado activo actual, disminuir la recurrencia y recuerden que algunas condiciones pueden requerir manejo quirúrgico urgente.
En la mayoría de las pacientes el manejo médico es el tratamiento inicial de elección y el manejo quirúrgico solo debe ofrecerse a las pacientes con base en su estabilidad hemodinámica, la severidad de su condición clínica y si tiene contraindicaciones para el manejo médico o tiene otras comorbilidades asociadas. El legrado es una opción inadecuada tanto en el diagnóstico como en el manejo del sangrado uterino anormal agudo, porque tiene pobre efectividad diagnóstica, porque la reducción del sangrado es solamente temporal y algunas pacientes tienen sangrado de rebote muy severo, porque es un procedimiento que genera morbilidad y porque los ciclos no mejoran después de que la paciente se somete a una dilatación y curetaje. Estas son las opciones médicas de tratamiento agudo. Se puede utilizar estrógenos conjugados endovenosos asociados o no al uso de ácido tranexámico por vía endovenosa o por vía oral. Anticonceptivos orales combinados monofásicos con 30 a 50 microgramos de tininestradiol 3 veces al día durante 7 días. Utilización de progestágenos como medroxiprogesterona o neritindrona cada 8 horas durante 7 días. Y AINES, principalmente ácido mefenámico, 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Para las pacientes que tienen sangrado uterino anormal de manera crónica, el manejo médico para ofrecerles un manejo que tiene que ser a largo plazo, que puede ser hormonal o no hormonal con terapias hemostáticas, que tiene la ventaja de que permite conservar el potencial reproductivo, mejora la calidad de vida e evita los riesgos de los procedimientos quirúrgicos, sobre todo en las pacientes que tienen intención obstétrica. Sin embargo, recuerden que el manejo médico también tiene reacciones adversas y que algunas pacientes, a pesar del tratamiento médico, finalmente terminarán en procedimientos más complejos. Entre los medicamentos hormonales están los anticonceptivos orales combinados, los progestágenos tanto inyectables como orales o en implante, el sistema intrauterino de levonorgestrel, el anillo vaginal combinado, los análogos de GnRH y decir por último que el danazol ya no está indicado por sus múltiples e irreversibles efectos secundarios y que el acetato de ulipristal tiene unas contraindicaciones para su uso sistemático debido a los efectos nocivos que puede tener sobre el hígado. Con respecto a anticonceptivos orales combinados, se debe utilizar una combinación idealmente que contenga 30 o 50 microgramos de tinilestradiol y levonorgestrel y los esquemas pueden ser cíclicos, extendidos o idealmente continuos porque las tasas de amenorrea son mucho mejores. El anillo vaginal también se puede utilizar de manera cíclica o continua. Las progestinas pueden ser en implante, en depósito intramuscular, de uso oral o el sistema intrauterino de levonorgestrel que tiene altas tasas de amenorrea, muy buena tolerancia, disminución del sangrado hasta en un 86% en los primeros 3 meses y casi del 96% en un año. Las tasas de amenorrea pueden ser tan altas como del 80% y la mejoría de estas pacientes es similar a las pacientes que se someten a la ablación endometrial. Y los análogos de GnRH tienen unas tasas muy altas de amenorrea, pero recuerden que hay que restringir su uso, idealmente no más de 6 meses, recordar las reacciones adversas y que todas las pacientes deberán recibir terapia ADVAC para evitar el efecto nocivo sobre la densidad mineral ósea. Y dentro de las terapias hemostáticas podemos incluir los antiinflamatorios no esteroideos, el ácido tranexámico o la desmopresina. Con respecto a antiinflamatorios no esteroideos, hay múltiples estudios fundamentalmente con ácido mefenámico en varios esquemas para manejo cíclico en salvas. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico que se puede utilizar por vía endovenosa u oral, pero en los tratamientos crónicos se pueden dar en dosis de 1.5 a 3 gramos por vía oral, dividido en 3 dosis diarias por 5 días, con una reducción de la cantidad del sangrado entre 30 y 60%, y la desmopresina, que es un derivado sintético de la vasopresina, que mejora los niveles séricos del factor de von Willebrand y del factor 8, y que es útil en pacientes con la enfermedad de von Willebrand tipo 1 y las portadoras de hemofilia A, y que se administra a través de un spray nasal. Entonces, en conclusión, la hemorragia uterina anormal es una condición muy frecuente y que tiene profundas implicaciones en la calidad de vida de las mujeres.
La aproximación basada en el Palm-Coin permite acercar el diagnóstico y proponer líneas de tratamiento tanto agudas como a largo plazo. El manejo médico siempre es la primera elección y en las pacientes que no responden al tratamiento médico, los tratamientos quirúrgicos pueden estar indicados. Muchas gracias.